no había tenido el gusto, no había tenido el gusto de compartir con personas de este hermoso país. Y la verdad es que además nos gustaría, de alguna manera, a la red latinoamericana, que algunos de ustedes se interesaran y pudieran ser partícipes de esta área de investigación en algún momento, sobre todo los bioquímicos, los farmacéuticos, bioquímicos y farmacéuticos. Así es que muy, muy agradado. Gracias por la invitación y gracias por la asistencia a todos los asistentes. Voy a colocar mi presentación. Por favor, si la ven perfectamente, me señalan para poder continuar. Está bien, Y- doctor. Perfecto. Y lo otro que les quería señalar es que durante la presentación no tengo ningún inconveniente en que ustedes puedan interrumpirme con alguna consulta. Ciertamente que es mucho más ordenado hacer preguntas al final, pero si desean hacerme una pregunta intermedia no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. No voy a estar viendo sus caritas, voy a bajar, digamos, la presentación de los cuadros de diálogo, así es que me hablan directamente, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, este ciclo de charlas que se transforma en un curso en el área farmacogenómica está dividido en tres conferencias que son a esta misma hora. Una de ellas, la primera, vamos a hablar de los aspectos fundamentales, ¿ya? Aspectos fundamentales de la variabilidad toxicológica y variabilidad farmacológica, que se focaliza hacia la toxicogenómica y la farmacogenómica. Una disciplina que es bastante moderna, pero que al mismo tiempo tiene una base muy antigua. La clase de mañana vamos a hablar de toxicogenómica, una clase quizá un poco más corta, en que vamos a analizar factores genéticos que explican respuesta toxicológica. Y siguiente vamos a hablar de aplicaciones farmacogenómicas directamente, porque en la clase de hoy voy a hablarle de la farmacogenómica directamente, de las bases fundamentales. Así es que el sábado vamos a estar hablando de las aplicaciones farmacogenómicas que hemos estado realizando en Latinoamérica y que podríamos realizar en nuestros países. ¿Mm? Muy bien. Para empezar, lo primero que les quiero señalar a ustedes es que la farmacogenómica es una herramienta de las más fundamentales de la medicina personalizada, ¿m? De la medicina de precisión, em, que se usa indistintamente en el área médico. Por ejemplo, las personas dicen medicina personalizada o medicina de precisión. La verdad que no son términos muy particularmente idénticos, ¿ah? Porque la medicina de precisión está focalizada a las aplicaciones que tienen que ver con personalización, pero además la aplicación de lo que son los marcadores moleculares, eh, las terapias biotecnológicas, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, etcétera. Y la farmacogenómica general aborda muy poco esa temática. Entonces, si bien lo podemos usar indistintamente, tienen que considerar que no son exactamente lo mismo. Lo interesante de esto es que la medicina de precisión o personalizada consiste en la adaptación del tratamiento a las características y necesidades individuales del paciente. ¿Mm? Durante todas las etapas, es decir, desde que partimos en el cuidado, la prevención, el diagnóstico, la terapia y el seguimiento. Y coloco la terapia en rojo porque, bueno, yo les decía que había marcado la terapia en particular porque la farmacogenética o farmacogenómica está asociada a la farmacoterapia. En ese aspecto es el más fundamental. Entonces, un aspecto fundamental de la farmacogenómica o la medicina de precisión, por favor, me dicen si se está viendo. Sí, doctor, está su diapositiva. Lo que pasa es que Perfecto. recién están entrando, están atrasados un poco y bueno, eso está Bueno, sucediendo. se entiende, con que no me salga la presentación, está todo bien. Bueno, y la farmacogenómica aborda la medicina de precisión, pero para responder cosas que nosotros siempre tenemos como duda crucial, las personas, los individuos, no es necesario ser médico, ser bioquímicos o algún profesional de la salud para hacernos estas preguntas. Nos preguntamos, las personas, ¿por qué alguien necesita el doble de una dosis estándar de un medicamento para que funcione? ¿Por qué un medicamento funciona para ti pero no funciona para mí? ¿Por qué alguien tiene efectos secundarios y la otra persona no lo tiene? Son preguntas que nos hacemos a diario. ¿O por qué algunas personas contraen, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer?
y otros no contraen un cáncer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan variable esto? Bueno, desde el punto de vista clínico, entonces es cómo se enfrenta la odisea terapéutica de la variabilidad. Es decir, cómo enfrentamos en clínica esto de que las personas son distintas. Y como decía el padre de la medicina, Hipócrates, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que qué tipo de enfermedad tiene una persona. Es decir, el foco en el individuo, en la variabilidad del individuo. Y esto que parece tan moderno, tan novedoso, no lo es tanto, porque en realidad, como bien les dije, Hipócrates, el padre de la medicina, ya lo visualizaba. Y a pesar de que en Latinoamérica hemos avanzado lentamente, fíjese que en Hollywood, a través de una película que se llama Gattaca, en el año 97, nominada al premio Oscar, se hablaba de este concepto. Es decir, se analizaba variantes genéticas que existen en un individuo y no en otro, y que explican por qué una persona tenía más susceptibilidad a una enfermedad, o por qué tenía más susceptibilidad a toxicidad, o por qué tenía más susceptibilidad o menos susceptibilidad al uso de un fármaco. Esto es parte importante de esta película. Y fíjense ustedes que, si alguien lo vio, sobre todo las personas de más de 40 años, eh, se habrán dado cuenta que el título de esta película no es nada más que una secuencia de nucleótidos. Guanina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, adenina. Esta es una secuencia de ADN. Es decir, en Hollywood ya esto se hablaba cuando en realidad todavía no se ejecutaba. ¿Qué pasa entonces cuando nos exponemos a fármacos o agentes tóxicos? Y vamos a englobar todo esto en xenobióticos. ¿Qué es un xenobiótico? Un xenobiótico es un agente externo a la vida, es decir, cualquier cosa que no tengamos en nuestro organismo y que tengamos que incorporar. Y ahí caen los agentes tóxicos, caen los fármacos, ¿cierto? Que todo viene de afuera, incluso los alimentos. Y en el ser humano, la variabilidad a los xenobióticos, a los agentes externos, está influenciada por múltiples causales. Por ejemplo, la edad no es lo mismo para una persona, un neonato, por ejemplo, o un anciano, la exposición a un agente tóxico o a un fármaco. Las características antropométricas, es decir, una persona que mide 50 centímetros, perdón, 1,50 m o una persona que mide 2,20 m. Pero en realidad, la dosificación de fármacos nosotros sabemos que no se hace en general sobre la base de qué estatura tiene usted o qué peso tiene usted, excepto en algunos casos particulares en terapia del cáncer, por ejemplo. La calidad del medicamento que usamos va a explicar variabilidad también, porque si el medicamento es malo o bueno en términos de preparación farmacéutica, vamos a tener respuestas distintas. Una mujer embarazada va a responder bastante distinto a una mujer no embarazada. Un hombre o una mujer responden distinto. Si usted tiene enfermedades, sobre todo las enfermedades asociadas al metabolismo, por ejemplo, al hígado o al riñón, donde usted tiene diferencias metabólicas o diferencias de excreción, vamos a tener una respuesta distinta a los agentes externos. Factores ambientales, ¿dónde vive usted? ¿A qué altura vive? Por ejemplo, a propósito de Bolivia, si usted vive a 3.000, 4.000 metros de altura, esos factores ambientales van a influenciar la respuesta farmacológica y la respuesta toxicológica también. Lo que come, factores nutricionales, qué comemos, qué es lo que ingresamos a nuestro organismo, eso va a afectar la respuesta toxicológica y farmacológica. Y nuestra genética y nuestra etnia. Y esos dos conceptos son iguales en realidad, son muy parecidos. La genética, pero la genética de una población se llama etnia. Y la genética individual es genética propia, ¿cierto? Entonces, el factor genético, ya sea individual o poblacional, considerando sobre todo la riqueza de Latinoamérica en términos étnicos, ¿cierto? Tenemos la región de mayor variabilidad genética del mundo. Y hay países en particular que tienen una riqueza étnica enorme, como precisamente Bolivia, que probablemente es la ciudad más rica étnicamente en Latinoamérica. Y ese es un punto muy importante a analizar. ¿Por qué respondemos distinto? Bueno, el proyecto Genoma Humano, que describió toda la secuencia de los genes que tienen los humanos, estableció las bases para hacer farmacogenómica, es decir, para estudiar la respuesta genética a los medicamentos. Y también la toxicogenómica, para explicar la respuesta genética a los agentes tóxicos. ¿Ah? Lo bueno es que ya se hizo, tenemos la secuencia del genoma humano, se publicó en el año 2000 el primer borrador, ¿cierto? El 2003 después este borrador se terminó con la secuencia final y creíamos que teníamos todo en la mano cuando realmente faltaba bastante y recién en marzo del 2022, el año pasado, fíjense ustedes, se finaliza el código genético humano. ¿Y por qué se demoró tanto, de 2003 a 2022, la finalización? Porque lo que se tenía que analizar era la variabilidad. Es decir, en el 2000 y el 2003 se estableció cuáles eran las secuencias comunes de los humanos, pero las diferencias que se encontraban entre humanos y entre poblaciones humanas, esas no se habían establecido. Y ahora, ya en marzo del 2022, se empieza a conocer las diferencias que hay entre descendientes africanos, descendientes europeos, descendientes asiáticos, por ejemplo. Muy interesante. Pero el proyecto Genoma Humano describió cuán iguales somos. El proyecto Genoma Humano describe que todos los humanos nos parecemos en un 99,9%. Y uno dice, pero 99,9% tan parecidos, y aún así somos tan distintos visualmente, y en respuesta toxicológica, y en respuesta farmacológica. ¿Por qué? Porque el proyecto Genoma no estableció cuán distintos somos. Y ustedes dirán, bueno, si somos iguales 99,9%, somos distintos un 0,1. Claro, somos distintos un 0,1% en los nucleótidos, en la secuencia nucleotídica, pero esas pequeñas variaciones nos hacen ser muy distintos fenotípicamente, es decir, muy distintos a lo que se ve. ¿Mm? Y con un pequeño cambio nucleotídico usted puede tener una respuesta absolutamente distinta en un medicamento, por ejemplo. Pero esta variabilidad es normal, porque las células, fíjense, son distintas. Las células de nuestro organismo siempre nos han dicho que nuestras células tienen todas el mismo ADN, ¿no? Nuestras células son clones. Es decir, todas nuestras células tienen el mismo ADN. Pero usted ve una célula hepática o una célula neuronal y van a ver que hay diferencias fundamentales. Las células expresan una o dos copias de RNA mensajero y otras expresan 10.000 copias. O sea, son muy distintas las células entre sí, a pesar de tener el mismo ADN. Imagínense cuando tenemos ADN distinto. Las células se diferencian, presentan un procesamiento, un splicing y una regulación diferenciales, por lo tanto se hacen distintas. Eso hace que los humanos, cada uno, seamos únicos, seamos individuales, lo cual es muy bueno, por una parte. ¿Por qué somos únicos? Porque tenemos cambios nucleotídicos. Tenemos un nucleótido que cambia, por ejemplo, una guanina por una adenina, es decir, una persona tiene una adenina y la otra tiene una guanina en el mismo lugar. Por lo tanto, no son iguales. Y hay más de 7 millones de SNPs, de cambios nucleotídicos únicos, que se llaman, porque viene del inglés, single nucleotide polymorphism,
SNP, eso es cambio nucleotídico único, hay más de 7 millones de SNP que se sabe que tienen un efecto fundamental en la expresión de los genes de la respuesta de las personas al medio ambiente. También se sabe que hay inserciones y deleciones que se llaman indels, y que hay variaciones en los extremos terminales, es decir, hay hartas formas en que el genoma humano varía en la respuesta. Así que somos todos distintos, y viva la diversidad en ese sentido. Y fíjense ustedes que de las variaciones genéticas que hay, las más relevantes en el mundo en general son estas cuatro. Están las variaciones en el número de copias, o copy number variation, por eso son. Es decir, personas que en vez de tener un gen tienen tres, tienen cuatro, que es sorprendente. O sea, nosotros pensábamos que teníamos un gen de una cosa, nomás por un gen que metaboliza, por ejemplo, warfarina. Y resulta que no, tenemos varias copias del mismo gen. Algunos, otros tienen una copia. Pero eso es infrecuente. Lo más frecuente son los SNPs, que yo recién les mencioné, los polimorfismos de un solo nucleótido, los SNPs, en donde cambia en la secuencia del ADN una citosina por una timina. Obviamente, si cambia la citosina por la timina, tiene que cambiar la guanina por la adenina para que se haga la unión, ¿cierto? Y eso es muy común. Eso ocurre en todas las poblaciones, en todos los seres humanos, tenemos todas variaciones unos con otros. También existen las inserciones y deleciones, o sea, fragmentos génicos que en una persona no están y en otra persona sí están. Qué interesante. Y también tenemos variaciones en los extremos terminales, es decir, donde termina el gen, a veces tenemos cajas completas que están repetidas. Esto es parte de un artículo de un libro nuestro. El libro no nuestro, el capítulo sí. Por si ustedes necesitan cualquiera de esta información, la mayoría de las diapositivas que yo tengo son de confección propia o están en algún artículo nuestro y yo no tengo ningún problema en regalárselos a ustedes, me mandan un correo y se los entrego. Entonces, llegamos a la era de las ómicas. Es decir, hoy en día tenemos que analizar todas estas variaciones genéticas para explicar la respuesta de la gente. Y las ómicas son múltiples, no son solo las que les acabo de mencionar. La genómica en general, los genes. Por ejemplo, está la farmacogenómica, de lo cual vamos a hablar un rato más, y además vamos a mostrar varios ejemplos clínicos el sábado. Elección personalizada de los medicamentos. Está la nutrigenómica, la personalización de la dieta, que está todavía un paso más atrás, pero que va fuerte. Está la toxicogenómica, es decir, la predicción de la toxicidad. ¿Cómo podemos predecir la toxicidad de un individuo? Está la epigenómica, cómo los cambios los efectos del medio ambiente generan cambios en el genoma humano. Está la transcriptómica, la proteómica, la interactómica, la metabolómica, etc. Es decir, hoy en día estamos en la era de las ómicas. Y nosotros vamos a hablar hoy, mañana y pasado, de toxicogenómica y farmacogenómica. Primero se la voy a definir un poco. Una definición simple. La toxicogenómica es el estudio de los genes y las variantes génicas como biomarcadores de la respuesta toxicológica de los xenobióticos. Es decir, que tengamos un gen que nos permita predecir la respuesta toxicológica. El intento es entonces utilizar la información para predecir sus efectos tóxicos. Y para eso necesitamos saber qué le pasa a un agente externo cuando ingresa al organismo, ya sea un fármaco o un agente tóxico, un xenobiótico. Los xenobióticos ingresan por las vías más comunes, ¿cierto? O lo ingerimos, o lo inhalamos, o entra por vía tópica, por la piel. Pero también hay otras vías de acceso, ¿cierto? No solo la ingestión, inhalación y tópica, pero estas son las principales. Al ingresar deben absorberse. Y al absorberse tienen que distribuirse, es decir, se ingresan y se distribuyen en el organismo. En algunos casos se almacena, y cuando se almacena, el agente xenobiótico, un tóxico, por ejemplo, permanece muchas veces en un tejido y después vuelve al torrente sanguíneo o está en un equilibrio. Por ejemplo, si uno ingiere plomo, el plomo se va a almacenar en huesos, se va a almacenar en tejido nervioso, y vamos a tener una exposición crónica porque eso va a estar permanentemente drenando hacia el plasma. Después que se distribuye, llega a todos los tejidos, en los tejidos, y en particular en el más importante tejido de desintoxicación que es el hígado, los agentes externos se metabolizan. Se metabolizan en lo que se llama la fase 1 del metabolismo de xenobióticos. La fase 1 tiene múltiples enzimas que están tratando de desintoxicar las cosas, de eliminarlas, de las cuales las más importantes son las enzimas P450, responsables entre el 70 y el 80% del metabolismo de todos los agentes tóxicos. Se genera un metabolito activado, que se llama un metabolito que está más soluble y que es activado para ser eliminado. Si no es suficiente eso, viene una segunda fase que se llama la fase 2 o la fase de desintoxicación, donde ocurren conjugaciones, es decir, aplicaciones, se les pega a estos agentes tóxicos un grupo completo, un azúcar, un grupo de aminoácidos, etcétera, un grupo sulfato, para que sea solubilizado y pueda ser eliminado vía orinas o vía bilis. Ese es el camino bueno. O sea, nosotros esperamos que esto ocurra, esperamos que finalmente el agente tóxico se elimine, y si es un fármaco también se elimine, porque no queremos que el fármaco esté permanentemente ejerciendo su acción, ¿cierto? Porque también genera efectos adversos. Pero resulta que en algunos casos ocurre que el metabolito activado genera un efecto negativo y produce una intoxicación por unión covalente a macromoléculas. ¿Cuáles son las macromoléculas? El DNA, el RNA, las proteínas y los lípidos. Y esa unión covalente produce mutaciones, cáncer, teratogénesis, malformaciones fetales, pero oxidación lipídica, es decir, todos los problemas que conducen a la oxidación, sobre todo los lípidos, el envejecimiento es uno de ellos, por ejemplo, o la muerte celular, ya sea necrosis o apoptosis, hígado necrótico, tejido necrótico, etc. Entonces, este camino metabólico explica la respuesta frente a un agente externo. Todas las personas varían en esta respuesta. ¿Por qué? Porque varían las enzimas metabolizadoras. Estas enzimas, por ejemplo, las P450, tienen variaciones genéticas entre individuos que son bastante relevantes. Las enzimas de fase 2 también, e incluso las enzimas de absorción, como los transportadores de fármacos, por ejemplo, varían mucho. Entonces, absorbemos distinto, distribuimos distinto, metabolizamos distinto y excretamos distinto. Y eso es necesario saberlo. Ese es el camino hacia acá, el camino malo, el que no queremos, a menos que sea un agente quimioterapéutico, porque si es un agente quimioterapéutico, nosotros queremos matar células, por lo tanto queremos intoxicarlas. Este camino es el bueno cuando queremos tratar un cáncer, por ejemplo. Les ejemplifico la fase 1. Mire, fíjense, la fase 1 con un agente tóxico. La aflatoxina B1 es un agente derivado de hongos que es tóxico y carcinogénico.
las enzimas de fase 1, las enzimas P450, lo metabolizan y transforman la aflatoxina B1 en derivado exoaflatoxina 8,9-epóxido, es decir, con una modificación química. No importa, no hay que aprenderse esto, pero es para que sepa que hay una modificación química con objeto de solo utilizarlo para ser eliminado. Bueno, esto podría ser eliminado, pero lamentablemente es un agente que se une al DNA y produce un aducto que conduce a mutaciones y puede conducir a un cáncer. Ahí tienen el ejemplo de cómo un proceso fase 1 podría llevar al proceso de intoxicación. Y en la fase 2, la aflatoxina B1 que se metabolizó en la fase 1, en la fase 2 es metabolizado por una enzima que se llama glutatión S-transferasa, y esta enzima, glutatión S-transferasa, lo transforma en un derivado que es eliminado. Por lo tanto, este camino es muy beneficioso porque eliminamos el agente que en el DNA puede producir mutaciones. Si ocurre este camino, entonces estamos muy bien. Pero como verán aquí la flechita, está punteada, eso quiere decir que esto ocurre muy poco y lo que más ocurre es esto. Y es por eso que la aflatoxina B1 es muy tóxica y carcinogénica. Los P450 son muy importantes en el ser humano porque responden a todos los agentes externos tratando de desintoxicarlo. Es como el sistema inmune, pero para agentes químicos. Es decir, es el sistema que nos defiende de los agentes químicos. Y estos P450 existen 18 familias humanas. Cada familia de enzimas P450 se dedica a un grupo de fármacos o tóxicos. Y como verán, en las especies, todas las especies tienen P450. Y si ustedes ordenan la cantidad de P450, van a ver que se ordenan en evolución, en proceso evolutivo, siendo las plantas las más evolucionadas. Y eso está claro, las plantas son más evolucionadas que el ser humano, aunque nosotros nos creamos lo más importante del planeta, pero no es así. Esta enzima, citocromo P450, es una enzima que está principalmente en el hígado, se une membrana, está unida a la membrana del retículo endoplásmico, y metaboliza cosas para eliminarla. Fue descubierta en el año 1954, si mal no recuerdo, por un par de japoneses, Omura y Sato, quienes encontraron en hígado humano un pigmento que absorbía a 450 nanómetros en un espectrofotómetro. Y le pusieron P450, simplemente porque P es pigmento y 450 es la longitud de onda de absorción. Y se dieron cuenta que en realidad esa gaussiana que aparece ahí no es nada más que una familia de proteínas, y esa familia es la familia que nos defiende de todos los tóxicos. Se empezó a descubrir todas estas enzimas P450, pasaron muchos años, y finalmente se cubrieron las 18 familias, 57 genes en total, 57 enzimas P450 humanas, y se le empezó a dar una clasificación. Y aquí les ejemplifico una clasificación. Esto se llama citocromo P450 3A4, que es una enzima P450 que metaboliza muchos agentes tóxicos y muchos fármacos. El número 4 es el número del gen, la A en la subfamilia a la cual pertenece, el 3 es la familia a la cual pertenece de todos los citocromo P450 que se abrevian CYP o CYP. ¿Ya? Y además se ha encontrado que hay personas que tienen una variante genética, y las variantes genéticas se colocan de esta forma, asterisco un número, y puede llevar una letra además. ¿Ya? Puede ser asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3, o 2A, 2B, qué sé yo, cualquiera de esas, pero la denominación asterisco o estrella se refiere a la variación genética que puede tener una persona y no otra. Así que, en definitiva, tenemos 57 genes P450 que nos defienden de todo, en 18 familias y 42 subfamilias. Eso está publicado en algunas páginas, porque esta página web que está acá contiene los genes P450. Creo que ahora deriva a otra página, una página nueva, pero igual van a llegar. ¿Qué es la farmacogenómica? Si dijimos que la toxicogenómica lo que hacía era analizar los genes de respuesta a tóxicos. La farmacogenómica es el estudio total de los genes de la respuesta farmacológica. Pero en esencia es lo mismo, porque los fármacos y los tóxicos se metabolizan por este sistema de biotransformación de fase 1 y fase 2. Por lo tanto, en el evento es lo mismo, solo que para fármacos o para agentes tóxicos. Y en la farmacogenómica también participan todos los blancos de acción del fármaco. Entonces, la farmacogenómica trata de estudiar los receptores de los fármacos, los genes, los genes de los transportadores de los fármacos y los genes de la enzima metabolizadora de los fármacos para observar la variabilidad de respuesta de las personas. Es decir, los factores farmacodinámicos y los factores farmacocinéticos. El objetivo es estudiar la variabilidad en la eficacia y la toxicidad farmacológica. Pero esto no es tan fácil abordar, porque nosotros necesitamos hacer pruebas genéticas, hacer estudios de laboratorio, para investigar cuáles son las variaciones genéticas, cuáles son las pruebas moleculares para llegar a una aplicación clínica. Y esto, como la revista Nature señaló el año 2008, es un camino muy difícil. Es difícil que investigaciones de laboratorio, investigaciones de los bioquímicos, de los médicos, de los biólogos moleculares, lleguen a una aplicación clínica, porque esto es denominado el Valle de la Muerte. Es difícil. O sea, muchas investigaciones y pocas aplicaciones. Eso que parece, nos decepciona un poco, digamos, nos da depresión. Lamento decirles que es peor en nuestra región latinoamericana. Yo modifiqué esta figura poniéndola hacia arriba, porque en realidad en Latinoamérica además tenemos algunas trabas que son económicas, otras son administrativas, otras son políticas. Y se nos hace más difícil tomar investigaciones básicas y llevarlas a la aplicación clínica. Pero bueno, hay que tener esperanza. ¿Por qué? Porque la farmacogenómica es un nuevo puente, es una disciplina en esencia translacional, es decir, de aplicación. Y además es multidisciplinaria. Necesita que todos estemos juntos, que los bioquímicos, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los tecnólogos médicos, los bioanalistas, qué sé yo, etcétera, los biotecnólogos, los biólogos moleculares, estén juntos y armen equipos de trabajo. Por lo tanto, eso lo podemos hacer porque tenemos la información. Hoy en día ya no tenemos el problema. Imagínense, en este momento yo estoy en Chile, ustedes están en Bolivia, y yo estoy hablándoles a ustedes. No tenemos problemas de acceso a información. Si ustedes se meten a Google, se meten a PubMed, van a encontrar la información que necesitan. Problemas de información no tenemos. Problemas de tecnología tenemos cada vez menos, porque, por ejemplo, por la pandemia tuvimos que comprar muchos termosifladores, tiempo real, y con eso podemos hacer farmacogenómica.
Así que tenemos hasta la tecnología. Podemos utilizar la toxicología, la farmacología, la genética, la bioestadística y la biología molecular para hacer medicina de precisión. Y esa es la farmacogenómica. Pero para hacer farmacogenómica tenemos que saber, como les dije yo, todo lo que pasa en el cuerpo, ¿ah? En el organismo. Y les mostré desde la absorción hasta la excreción. Bueno, les muestro nuevamente este esquema desde el punto de vista farmacológico esencialmente o farmacéutico. Tenemos que entender la fase farmacéutica, es decir, cómo se administra el fármaco, por vía oral, intravenoso, subcutáneo, tópico, si se libera, cómo se administra, si es de liberación prolongada, de liberación extendida, etcétera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Y entender, por ejemplo, que para los fármacos, en algunos casos, algunos no se metabolizan. Igual se eliminan y todo, pero no se metabolizan. Que algunos fármacos necesitan el metabolismo para generar la droga activa. Esos fármacos se llaman prodrogas. Es decir, usted se toma la droga y el metabolito es el que produce el efecto. Eso es toda esa fase que se llama farmacocinética. Pero también tenemos que entender la fase farmacodinámica, es decir, donde la droga o el fármaco actúa en el tejido de acción, el tejido blanco o tejido diana, en la proteína de acción, proteína blanca, blanco o diana. Y de acuerdo a eso, si hay variabilidad en esto, nos va a explicar la respuesta farmacológica o la respuesta toxicológica. Cada una de estas etapas tiene variabilidad y nosotros necesitamos analizar los genes que están participando, siendo la parte metabolismo como la más importante, en un 80%. Fíjense ustedes que el primer texto de medicina personalizada, que salió por allá por el 2005, en su subtítulo, miren lo que decía: la revolución de la aparición de la farmacogenómica. Este texto, este libro, fue escrito por médicos y ya estaban visualizando en 2005 que la farmacogenómica era la herramienta fundamental de la medicina personalizada. En la contratapa de este libro se lograba ver lo que se llama las 5 R's. La dosis correcta, right, del fármaco correcto, de la droga correcta. No digo droga porque en algunos países, por ejemplo, drogas se trata solo de drogas de abuso, ¿cierto? Pero en inglés se usa la palabra droga directamente. Nosotros usamos la palabra fármaco, principio activo o medicamento, que tienen diferencia entre sí también. La dosis correcta del fármaco correcto para la indicación correcta en el paciente correcto y al tiempo correcto, al tiempo justo. Esas son las 5 R de la medicina personalizada. Pero yo le agrego una sexta: la etnia correcta, porque no es lo mismo la aplicación a una persona de una etnia con respecto a otra etnia. Entonces, ¿qué persigue la farmacogenómica? Persigue algo como esto: tener un test de DNA, un ensayo de DNA, un kit que pueda discriminar entre todas las personas que están frente a un tratamiento en quienes un fármaco va a funcionar de manera segura y eficaz. Es decir, no va a tener efecto adverso y va a ejercer el efecto que esperamos. ¿En qué persona el fármaco va a ser seguro pero va a ser ineficaz? Por lo cual no nos sirve de nada. ¿En qué personas el fármaco va a ser inseguro y además va a ser ineficaz? Es decir, no tiene ninguna de las dos cosas y además ejerce un efecto adverso. ¿Y en qué grupo de personas el fármaco va a ser inseguro pero va a ser eficaz? Y ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos sanar a la persona aunque el fármaco sea inseguro? Eso ocurre generalmente en las terapias para el cáncer. La quimioterapia, terapia antineoplásica. Entonces, nos gustaría una prueba que hiciera esta discriminación, que tomara a las personas como corresponden y las dividiera, ¿cierto? Pero esta prueba la podemos hacer en el laboratorio, pero necesitamos hacer la validación clínica. Necesitamos probarla a los pacientes para ver si funciona. Y lo que necesitamos entonces es una discriminación con esta prueba genética de la respuesta farmacológica. ¿Cuál es la lógica de la farmacogenómica, la lógica clásica? La lógica es que, en primer lugar, debemos detectar variaciones en la respuesta a fármaco y eso se hace en el ejercicio clínico. Es decir, le damos el fármaco que se supone que está establecido para esta patología y hay algunas personas que reaccionan con efecto adverso, otras que no les ejerce el efecto, que hay que darle 3 veces la dosis. Esas variaciones en la clínica deben tener una respuesta. Entonces, tenemos que asociar dicha variación a alguna variación genética, buscar si esa variación que observamos tiene base genética. Y eso se hace investigando por literatura, interactuando con clínicos, con básicos de otros países, del mismo país, etc. Hay que evaluar la significancia clínica de las variaciones, es decir, tenemos que hacer experimentación y analizar las variaciones en algún paciente para ver si explica la respuesta. Esos son proyectos de investigación, de los cuales nosotros, como Red Latinoamericana, estamos haciendo varias. Desarrollar después de eso pruebas genéticas de explicación de la respuesta farmacológica. Validar clínicamente, es decir, ver a cuántos pacientes le funciona y sacar un cálculo del poder predictor, valor predictivo, la exactitud, precisión, sensibilidad, etcétera, que tiene esa prueba, para usarla después en clínica para individualizar la farmacoterapia. Este camino que yo lo estoy mencionando, que puede ser más o menos largo en términos de investigación, ya está hecho para una decena de fármacos. Es decir, ya tenemos el camino hecho para muchos fármacos con los cuales podemos tener test genéticos de respuesta. El tema es que algunos no son aplicables a ciertas etnias, y eso es un punto muy importante en nuestra región latinoamericana y en algunos países más que en otros. No sabemos, por ejemplo, la situación en Bolivia y nos interesaría muchísimo saberlo. Entonces, ¿cómo se observa? Ya que la mayoría son del área bioquímica aquí, un cambio nucleotídico que puede estar, por ejemplo, veamos el caso 1, ahí ustedes tienen una timina en esta posición, que puede ser una timina, un nucleótido dentro de 20.000 o 30.000, uno solo, imagínense ustedes, que cambia de timina a guanina, hace que la persona desarrolle hepatotoxicidad y la otra persona responde bien a las estatinas. Diferencias fundamentales por un cambio muy mínimo. Les muestro, por ejemplo, los polimorfismos genéticos, las variaciones genéticas que han sido descritas para los principales genes P450 hasta el año 2020. Esta es parte de un capítulo que escribimos con la doctora Mariana Redal de Argentina. Vean ustedes que esta enzima P450, CYP1A1, CYP1A1, que metaboliza, por ejemplo, hidrocarburos policíclicos para dar toxicidad. El ACYP1A2, que metaboliza cafeína, por ejemplo, metaboliza también paracetamol. Y así, CYP12C9 metaboliza ibuprofeno, CYP12C6 metaboliza agentes psiquiátricos. Tienen diversas variantes, 13 variantes, 21 variantes, 45 variantes, 105 variantes.
Es decir, todas esas son las posibilidades de los seres humanos. Está descrito como asterisco, pero eso significa un cambio en un nucleótido en una posición. Por ejemplo, cambio una timina en la posición 1240. ¿Ah? Y bueno, está publicado qué es cada cosa para que no se complique. Entonces, si yo me hago un análisis de las variantes o polimorfismos genéticos que tiene el gen P450, yo voy a empezar a investigar y voy a encontrar, por ejemplo, que yo tengo todas estas variantes. Tengo esa variante de la 1, esta variante de la 2, porque tengo que tener una sola, no puedo tener varias. Este es mi perfil tóxico genético o farmacogenético. ¿Cuál es la probabilidad de cualquiera de ustedes? Por ejemplo, Karina, le tomo una muestra y le hago este perfil farmacogenético, que calcen estos circulitos. Probablemente ya va a ser de un tipo y en el otro caso va a ser del otro. Muy, muy difícil la coincidencia. Y eso hace que todos seamos distintos en la respuesta a xenobióticos. La enzima P450 más variable es la citocromo P450 2D6, que tiene 105 variantes y metaboliza agentes psiquiátricos y psicotrópicos. Y por eso es que el área de la medicina con mayor variabilidad en la respuesta farmacológica es la psiquiatría. Esta que está acá, si bien tiene 181 variantes, es una enzima de metabolismo endógeno. No metaboliza fármacos esencialmente, metaboliza cosas internas. Por lo tanto, esta es la más variable de todas. Hoy en día ya se sabe que dependiendo de la composición genética de los alelos de las personas pueden ser divididas en 4 grupos. Aquellos que son metabolizadores ultra rápidos, es decir, personas que metabolizan rápido un fármaco, extensivos, que son los normales, intermedios y pobres. Y dependiendo de qué característica tengo, es cuánto fármaco tengo que tomar. ¿Qué tal? Podemos describir cada persona de acuerdo a lo que debe tomar. ¿Ah? Y eso discriminará a las personas de acuerdo a sus características. Pero bueno, nosotros, si somos metabolizadores rápidos de algo, no necesariamente somos metabolizadores rápidos de otra cosa. Por ejemplo, yo soy metabolizador rápido de cafeína, pero soy metabolizador lento de clonazepam. Y eso me gustaría saberlo para todos los fármacos, ¿cierto? La FDA, la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, que siempre está viendo las cosas del futuro en general, el año 2013 publicó esta tabla, aquí está de la A hasta la C, pero termina en la Z, ¿cierto? Le estoy mostrando una parte. Publicó una tabla que establece para cada fármaco cuál es el marcador farmacogenómico que se debe usar. Entonces, por ejemplo, para Celecoxib, dice que es necesario determinar las variantes genéticas de CYP2C9. Y con eso vamos a establecer una buena dosificación. Evitamos interacciones de droga, etc. Hoy en día, esta tabla tiene más de 200 medicamentos con indicación farmacogenética. A pesar de que tengo este link acá, probablemente no les funcione porque han estado actualizando estos links. Y lo que tienen que hacer es entrar a Google, y en Google colocan Pharmacogenetics con PH y FDA. Y si colocan esas dos palabritas, les va a salir lo primero que les va a salir es esta tabla con las indicaciones farmacogenéticas. Y ustedes pueden hacer clic aquí y van a ir al fármaco y van a ir a la indicación. También la FDA ha aprobado algunos test farmacogenéticos. Ha aprobado, por ejemplo, la variación genética en el gen de la tiopurina metiltransferasa para la aplicación de mercaptopurinas y evitar toxicidad. La variación del gen CYP2D6 para el tratamiento con tamoxifeno para evitar la falla de la eficacia. La variación de UGT1A1, UDP, glucuronidtransferasa, para el uso de irinotecan para evitar toxicidad. Y la de CYP2D6 mismo, para la codeína para evitar problemas de analgesia y también para evitar toxicidad del metabolito de codeína, que es la morfina. Y eso está siendo utilizado. También existe un consorcio internacional al cual pertenezco, mi laboratorio pertenece en esencia, y que desarrolla guías clínicas para la aplicación farmacogenética. Mire, fíjense, esta el 2021, esta es una guía de aplicación clínica para los opioides. Y los genes que se analizan son CYP2D6, OPRM1, que es un transportador, y COMT, catecol o metiltransferasa. Estos 3 genes, si usted analiza estos 3 genes, puede explicar la respuesta a los opioides. Esa es la sugerencia. Y lleva más de 36 guías publicadas este consorcio. En Latinoamérica, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Fíjense ustedes que el 2016, estas eran las iniciativas en el mundo, que cada puntito es una iniciativa. Aquí está Estados Unidos prácticamente. Y en Europa. ¿Qué había en Latinoamérica? Nada. Ninguna iniciativa latinoamericana. Así que había que hacer algo. Pero nosotros ya habíamos partido, ya el 2014, y el 2017 consolidamos, publicamos el primer libro de farmacogenómica en Latinoamérica, a donde juntamos a todos los investigadores clínicos, básicos, etcétera, que les interesaba la farmacogenómica para recopilar lo poco que habíamos hecho hasta ese momento. Y este es un recopilatorio de eso. Claro, está en inglés. Por eso es que hicimos una segunda versión en el año 2020, en español, que tiene más capítulos, más actualizado y en colaboración con la doctora María Ana Redal de Argentina. Así que esos 2 libros están disponibles, claro que se venden online, pero yo se los puedo facilitar de manera digital si a alguien le interesa mucho el área. Actualmente tenemos una red que dirijo yo, que se llama REDIVAF, que es la Red para la Implementación Clínica de la Farmacogenómica en Latinoamérica, que es una red amplia, fíjense ustedes, en donde hay 103 participantes de 15 países. Y precisamente Bolivia no está siendo partícipe de esta red. Por lo tanto, si alguien está interesado, si le parece importante, si quiere aprender, es muy bienvenido. Nosotros hemos publicado más de 60 papers y invitamos a los que participan en la red a participar de nuestras publicaciones y van a empezar a aparecer publicaciones, por ejemplo, de Bolivia. Hemos publicado mucho en farmacogenómica en Latinoamérica y por lo tanto hemos brindado mucho sustrato. Una de las últimas publicaciones que tenemos es acerca de la situación actualizada en Latinoamérica, acerca de la farmacogenómica y las barreras que tenemos. Y aquí ustedes pueden ver la participación de múltiples personas de la red latinoamericana. Aquí tenemos muchos participantes. En esa publicación nosotros, por ejemplo, mostramos que esto es lo que se publica en el mundo en farmacogenómica, llegando más o menos a partir del año 98, empezó a crecer mucho, y llegamos entre 1.700 y 2.000 publicaciones al año. Y además participación en los estudios clínicos. En cambio, en Latinoamérica, fíjense ustedes, esto partió el año 59 en el mundo, nosotros partimos en el año 84. Y el nivel de publicaciones que tenemos en Latinoamérica bordea entre las 70 y las 90. Eso es un 3,44% del mundo. Y en los estudios clínicos, un 2,45% de los estudios clínicos usan farmacogenómica
es muy poco, puesto que Latinoamérica es el 8,3% de la población del mundo. Entonces tenemos que aumentar. En esa publicación también explicamos el por qué no se aplica la farmacogenómica, qué ha ocurrido. Y una de las cosas principales es que las instituciones regulatorias o están ausentes o no les importa. Que los sistemas de salud no promueven la farmacogenómica en Latinoamérica. Que no tenemos guías clínicas como las que les mostré. Y que tampoco tenemos estudios de costo-efectividad. No sabemos cuánto cuesta y si es conveniente. En el mundo hay estudios de costo-efectividad que muestran que es muy conveniente. Pero lo bueno es que a través de los años ha ido disminuyendo la reticencia, digamos la resistencia de los clínicos al uso de la farmacogenómica. Esto, por ejemplo, aquí muestra el año 2014 y esto el año 2022. Cada vez hay menos resistencia del médico, y eso es bueno. Entonces, ¿qué ha hecho la farmacogenómica en el mundo en general? Ha cambiado el paradigma. El modelo tradicional es que el paciente se adapta a los fármacos que ya están establecidos con los estudios clínicos ya establecidos, y ahora lo cambiamos. El modelo farmacogenómico es que los fármacos se deben adaptar al paciente con su genética particular y a la etnia del paciente, a la que pertenece. Aquí tienen, por ejemplo, bueno, les mostré este mismo ejemplo de la FDA. El CEPIC ha generado 36 guías clínicas, como ya les señalé. El consorcio este tiene 12 países, 58 instituciones y más de 100 miembros ahora. Bueno, esto se lo mostré. Aquí están los dos libros que ya también pasaron. Entonces, al respecto, lo importante de la farmacogenómica es que lo que hace es tomar un grupo de personas, extraerle ADN y hacer una prueba genética que permite tomar un fármaco y suministrárselo de acuerdo a la característica. La dosificación entera, la mitad de la dosis, la dosis doble, triple, etcétera, o no aplicarle el medicamento. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que yo le quería mostrar en esta primera presentación. Mañana vamos a hablar de toxicogenómica expresamente y de lo que hemos hecho. Esto es parte del grupo de investigación en el que desarrollamos esto y, como digo, voy a hacer la invitación todos los días. Los invito a ser partícipes de esto, a capacitarse, a participar, a preguntar, lo que quieran. Estoy disponible ahora en este momento para preguntas. Muchas gracias y aquí están mis datos de contacto, que bueno, se los voy a dejar de todas maneras. Muchas gracias. Si me permiten, buenas tardes a todos. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por su charla, Nada. muy interesante. Felicidades. Yo estoy en México. Bueno, tiene un ratito que he hecho genética de poblaciones y hace relativamente poco tiempo estamos incursionando en la parte de farmacogenómica. Somos un grupo pequeño, pero bastante proactivo. ¿En Entonces, qué hemos parte de México está, María Teresa? Disculpe que la interrumpa. ¿En qué parte de México está usted? nosotros estamos en Tabasco, Ya. en el sureste, bueno, y en un municipio, o sea, ni siquiera es la ciudad principal, ¿no? Estamos en un municipio, hemos trabajado bastante duro todos nuestros equipos, usted decía, la pandemia, nosotros ya teníamos el equipo previo a pandemia, entonces sí tenemos la capacidad de hacer determinaciones genéticas, buscar marcadores. Yo me sigo preguntando, usted hablaba de variabilidad étnica, en México también, Sí. de norte a sur somos totalmente distintos, esta parte o esta heterogeneidad nos abre también muchas preguntas. Y bueno, también muchos retos porque tenemos un compromiso con la población. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿ustedes tienen alguna prueba? Porque yo he visto mucha publicidad de pruebas farmacogenómicas. Hablé a una de estas empresas que ofertaba ¿cómo podríamos decir? Una lista de varias pruebas, ¿no? Y yo le decía, ¿para qué población está diseñada esta plataforma que ustedes nos están vendiendo? Y ellos insistían que ya estaba aprobada, que porque en el hospital, la clínica Mayo, shalala. Yo le decía, sí, pero yo estoy en México en el sur. No es lo mismo que me la vendas para México en el norte, y no es lo mismo que la vendas para Yucatán, por ejemplo, que hay una población maya muy fuerte. La verdad es que ya no me contestaron, quedaron de comunicarse conmigo, no se comunicaron, y bueno, sigo esperando la respuesta. Es padre ver tanto trabajo en Latinoamérica, y pues con gusto, ¿no? En lo que podamos apoyar, siempre estamos dispuestos a aprender, a sumar, pero creo que tenemos mucho trabajo por hacer por la misma heterogeneidad de nuestras poblaciones. Gracias, Exactamente. doctor. Espero su... Bueno, María Teresa, fíjese que ese es un punto muy importante que señala usted. Hay gente que hace pruebas farmacogenómicas, hay pruebas farmacogenómicas estandarizadas, europeas, incluso una empresa brasileña muy grande trajo una prueba que se llama Farm1, que es un kit farmacogenómico que quiere aplicar en Latinoamérica. El tema es que todas son pruebas farmacogenómicas con variantes genéticas que tienen una alta frecuencia en poblaciones distintas a la latinoamericana. Poblaciones estadounidenses, poblaciones europeas, etcétera. Y no tenemos pruebas que sirvan para Latinoamérica. Había un kit de Roche también que tampoco funciona en Latinoamérica. Fue probado, lo probamos en Chile y no funcionaba, no es predictor. ¿Por qué? Porque la variación genética latinoamericana es muy distinta. Y, como usted señala, México es un mundo en variabilidad genética. Brasil, otro mundo en variabilidad genética. Y entre los países hay diferencia, entre Bolivia y Uruguay. ¿Cómo vamos a usar la misma prueba farmacogenética en lugares tan disímiles? Por lo tanto, nadie va a trabajar por nosotros. Nosotros tenemos que hacer esas pruebas en cada país, en cada lugar, en cada mezcla étnica y aplicarlas. Y en eso estamos. Gracias, doctor. Pues, bueno, espero contar con su material y seguir buscando, ¿no? Nosotros hemos tratado de compaginar, perdón, quite el micrófono. Nosotros hemos tratado de compaginar no solo la parte de genética con el tratamiento, sino también con un seguimiento farmacoterapéutico en las enfermedades que se presta para ello. Entonces, estamos ahí creando un universo de información, vamos despacio, pero bueno, la intención es tener la mayor cantidad de información para contestar las preguntas de la mejor manera, ¿no? Gracias, Perfecto. doctor. María Teresa, le comento que nosotros tenemos varios participantes de México en la red de farmacogenómica y en la sociedad latinoamericana. De hecho, el presidente actual, pues yo soy past presidente de la sociedad latinoamericana, el presidente actual mexicano es el doctor Ismael Lares Acef, que está en Durango, en el norte. Y por lo tanto, en México también hay participantes interesantes al respecto. Y ahora vamos a juntarnos todos en el quinto Congreso Latinoamericano de Farmacogenómica, que va a ser en Cartagena de Indias, del 7 al 9 de septiembre, en Colombia.
Así que si alguien puede ir, va a encontrarse con todos los investigadores del área en Latinoamérica y además con algunos de los más importantes del mundo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Buenas Si tardes. alguien tiene más preguntas, algunos me pusieron por el chat su dirección para que le enviara PDF. Les digo que así no lo voy a poder hacer, pero tendré que estar anotando todo eso. Les pido que me manden a mí directamente un correo. Yo respondo todos los correos, no se preocupen. De nuevo, lquinone@uchile.cl y me mandan y los que necesiten me lo piden. Obviamente que no lo pidan por pedir, las personas que realmente están interesadas y que van a usar ese material me lo piden para yo poder responderles sin ningún problema. Si no hay más preguntas, nos veremos mañana entonces.